Hola, muy buenas noches. Buenas noches, maestra. ¿Cómo estamos? Buenas noches, maestra. Buenas noches. Buenas Les voy noches. a les voy a pedir que activen sus cámaras, por favor. Vayan activando sus cámaras para dar inicio a nuestra sesión de aprendizaje. Bueno, el día de hoy vamos a dar inicio a una de las asignaturas que se denomina evaluación de los aprendizajes. Como ustedes saben, en nuestra vida diaria y de la misma manera en el sistema educativo, continuamente estamos evaluando y estamos calificando. Cada una de las actividades que nosotros hacemos, le damos un puntaje y nosotros mismos nos estamos evaluando y autoevaluando. Todas las actividades que nosotros ejecutamos. Por la misma naturaleza del hombre, si es correcto o no es correcto, siempre vamos a estar evaluando. Y en el aspecto educativo, la evaluación de los aprendizajes es una de las herramientas más eficaces y se ha convertido en una asignatura que está empoderada, una de las asignaturas más importantes en las cuales nosotros debemos de dominar, debemos de conocer cómo evaluar los aprendizajes, las fases de la evaluación, las terminologías de qué es una evaluación, qué es una calificación, los tipos de evaluación, los momentos de la evaluación. Y creo que ustedes ya han escuchado, ¿verdad? Hablar de evaluación, de calificación, de criterios de evaluación. Algunos de ustedes, de la misma manera, ya habían tenido oportunidad o han tenido oportunidad de realizar algunas evaluaciones. Bueno, pues en estos 2 meses vamos a estar trabajando sobre evaluación y también vamos a verificar, vamos a investigar, vamos a indagar, vamos a realizar instrumentos de evaluación. Y ya centrándonos en esta materia, para conocernos un poquito, creo que algunos de ustedes ya me ubican, pero otros todavía no. Voy a empezar con mencionar mi nombre para que ustedes recuerden con quién van a estar ustedes trabajando la materia de evaluación de los aprendizajes. Bien, mi nombre es Ventura del Carmen Maldonado García. Ya hemos estado trabajando en este colegio impartiendo algunas otras asignaturas vinculadas a las diferentes áreas y a las diferentes carreras que tiene este colegio. Dentro de lo que es mi perfil, soy pedagoga, tenemos la maestría en educación especial con enfoque inclusivo, también la maestría en educación superior y tenemos el doctorado en educación. Como ustedes comprenderán, dentro de lo que es el panorama, pues estamos centrados profundamente en el aspecto educativo. Por el otro lado, ¿dónde hemos trabajado? Hemos trabajado ya en algunas universidades particulares, algunas universidades públicas y actualmente, muy independiente de estar trabajando en este colegio, estamos impartiendo cátedra en nivel de maestría en la Universidad Pedagógica Veracruzana y de la misma manera hemos tenido oportunidades, hemos tenido algunos proyectos de asesorías en algunas empresas, en algunos corredores industriales. Bueno, les comento esto para que ustedes tengan referencia de quién es la persona que va a estar trabajando con ustedes en esta materia.
Yo ya conozco a algunos de ustedes dentro de algunas actividades que se ha ejecutado en este colegio. Ya he tenido referencias de ustedes. Para mí es muy grato empezar con este grupo. Es un grupo que de verdad es responsable. Ahorita que estaba yo visualizando los comentarios del doctor, veo que respondieron de forma adecuada, en tiempo y forma. Y no es porque sea la primera sesión de aprendizaje. Yo los invito a todos ustedes que en las otras sesiones, de la misma manera, seamos responsables, seamos puntuales. Como bien ustedes saben, el horario de entrada es a las 8 y vamos a tomar hora y media de esta sesión de aprendizaje y estaríamos terminando a las 9:30. Por el tiempo, en lo particular, sí me gustaría que todos activaran sus cámaras. ¿Por qué? Porque si no activamos nuestras cámaras por por el horario, es muy factible que nos empecemos a dormir. Algunos están acostumbrados a dormir temprano, algunos otros más tarde, ¿verdad? Y de la misma forma, como es domingo, pues ya ejecutamos las actividades de la semana, algunos no descansaron el día de ayer porque a lo mejor estudian, porque trabajan, porque tienen familiares. Entonces sí es un poquito complicado para cada uno de ustedes. Entonces les voy a pedir su gran apoyo para que ustedes activen sus cámaras. Vamos a estar realizando ejercicios prácticos en esta materia. Creo que ya el doctor Eliu les comentó que vamos a tener 2 meses con esta materia. Sin embargo, fíjense muy bien, en estas sesiones voy a hablar primero de terminologías de evaluación, toda la ramificación que significa evaluar, y para la siguiente vamos a investigar cuáles son los instrumentos de evaluación, cómo realizar un instrumento de evaluación, cómo aplicar los instrumentos de evaluación dependiendo de los niveles. Entonces es una materia muy enriquecedora, es una de las asignaturas que ustedes deben de manejar al 100% porque lo van a utilizar no tan solo en el sistema educativo, no tan solo para evaluar alumnos o para evaluar compañeros maestros o para formular criterios de evaluación, para ejecutar reactivos dentro de lo que son los exámenes, sino también la vamos a estar utilizando en el sector empresarial, en las empresas. Aquellos que van a tener las oportunidades de estar trabajando en los departamentos de recursos humanos, que hay que evaluar el personal dentro de lo que son las capacitaciones, pues tenemos que conocer de manera profunda esta asignatura, que el nombre lo dice, evaluación de los aprendizajes, pero no tan solo queda en los aprendizajes. ¿Por qué? Porque yo evalúo un aprendizaje, pero es el resultado de la enseñanza que yo estoy dando. Entonces, de la misma manera, nos permite autoevaluarnos y ver cuáles son los métodos, cuáles son las técnicas, cuáles son las estrategias que yo como docente conozco, que aplico y que realizo. Entonces, fíjense en ustedes la importancia que tiene la asignatura. No es una asignatura que viene en la currícula, sino es una asignatura de gran relevancia, que tiene un valor profundo. Yo los invito que todos ustedes pongan la atención adecuada y que este tiempo que vamos a estar trabajando, esta asignatura, que quede cimentado. Cuando yo hablo de cimentado, que cada una de la información que se va a brindar, que se va a investigar, que la guarden ustedes en su almacenamiento, en su memoria a largo plazo, porque son instrumentos, son terminologías, son que van en base a la teoría del aprendizaje que ustedes deben de conocer y que deben de tener a retentiva para recordarlo en cada instante, porque es el evaluar es un instrumento que lo vamos a utilizar en cualquier momento en nuestro trabajo diario, ¿no? Yo les decía a otros grupos que el evaluar son herramientas, son instrumentos como la persona que es modista, que es costurera y que debe de tener su máquina, que debe de tener las tijeras, que debe de tener los trazos.
son los instrumentos o las herramientas que te van a permitir cómo ejecutar una evaluación. Y bueno, para ello yo te doy la bienvenida. Sean bienvenidos todos. Vuelvo a repetir, eh, para mí es muy grato estar con este grupo y estar trabajando esta asignatura, ¿verdad? Una asignatura muy bonita, pero también una asignatura muy comprometedora porque debo de tener la terminología clara, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los criterios de evaluación de esta asignatura? En primer lugar, es su participación de ustedes. Normalmente, en todos los grupos que yo he trabajado, los hago participar. Aunque sea a distancia, tienen que estar participando. La participación vale un 10%. Hay compañeros que por ciertas circunstancias a lo mejor no se van a poder conectar, pero bueno, tienen que ver el video. Eso no significa que cada 8 días no te debes de conectar. A lo mejor una sesión de aprendizaje, pues es válido, pero las demás sí tienes que estar conectada. Otro de los puntos que yo te voy a evaluar en el criterio es, muy independiente de la participación, son las tareas. Las tareas que equivalen a un 30%. Entonces, para que vayas anotando, todas las tareas se van a subir a plataforma. El colegio, ustedes bien lo saben, que tiene una plataforma digital. El día de hoy, por ciertas circunstancias, en la parte de sistemas, todavía no está activada, pero a partir de mañana se va a activar y vamos a estar subiendo todas las actividades, todas las indicaciones, las instrucciones de las tareas que ustedes van a subir. De la misma forma, voy a aplicar fechas para que ustedes tengan tiempo de subir sus tareas. Normalmente estoy acostumbrando a todos los alumnos a que sus tareas las suban el día jueves para que el día sábado y el día viernes me dé tiempo de revisar y retroalimentamos en los temas que se encarguen de tarea el día domingo, para que ustedes tengan oportunidad también de despejar alguna duda, de hacer algún comentario. Entonces, recuerden la participación, las tareas, los proyectos que ustedes van a hacer en esta materia, pues lógicamente uno de los proyectos es que ustedes van a hacer, van a elaborar los instrumentos de evaluación. Y muy independiente de elaborarlos, vamos a sacar los criterios de cómo pueden ustedes utilizar cada uno de esos instrumentos. Vuelvo a repetir, es una materia práctica, sin embargo, vamos a ver algunos conceptos, algunas teorías que van vinculadas a esta materia. Entonces, voy a tratar de que ustedes también vayan ejecutando actividades en clases. Ese es otro de los puntajes. Normalmente por eso no les encargo mucha tarea, porque las actividades las vamos ejecutando en el horario de la sesión para ir despejando dudas o algunos comentarios que ustedes tengan. Y bueno, eso es en relación a lo que es el criterio de evaluación. Ahora vamos a pasar a un ejercicio sencillo. Normalmente yo le llamo retroalimentación. Hay algunos maestros que le llaman examen de diagnóstico. Sabemos que un examen de diagnóstico es un conjunto de preguntas, un conjunto de interrogaciones que hacemos a los alumnos para analizar si conocen de la asignatura o a lo mejor hay algunos términos que desconocen. Entonces, en base a eso vamos a ir trabajando. Entonces, si ustedes tienen su computadora a la mano, lo pueden hacer a computadora. Si no tienen su computadora a la mano, tienen a su libreta, hojas blancas, con el material que ustedes tengan disponible, vamos a hacer una pequeña actividad. Para esta actividad yo te voy a brindar de 5 a 8 minutos para ejecutarla. Una vez ejecutando la actividad, lo comentamos. Recordemos que vamos a estar participando. Todos tenemos la oportunidad de estar participando. Sí, adelante, Rose. Profa, yo estoy trabajando, entonces me llega gente
a cada ratito, entonces no traje ni computadora ni traje más cosas al En trabajo. caso de en caso de Rose, no hay ningún problema con que usted esté nada más escuchando la clase, ya las actividades las sube a plataforma. Gracias. Gracias. Qué bueno que Rose nos aclara ese punto, porque efectivamente, al igual que la compañera, posiblemente haya otros compañeros que están trabajando. Pero bueno, a mí me llena de orgullo que a pesar de que están en sus actividades, también están escuchando la clase. Bien, entonces vamos a empezar con el ejercicio. Vamos a hacer unas 6 preguntitas, las vamos a contestar. En dado caso de que no se sepa la respuesta, no se preocupen, las pueden dejar en blanco. Y si se sabe la respuesta, pues el conocimiento que ustedes tengan es lo que van a plasmar. Entonces, pregunta número 1, ¿qué es evaluación? ¿Qué es evaluación? Después nos vamos con la pregunta número 2. ¿Qué es calificación? ¿Qué es calificación? La tercera, ¿para qué evaluamos? ¿Para qué evaluamos? Cuarta, ¿qué es evaluación del aprendizaje? ¿Qué es evaluación del aprendizaje? La siguiente, tipos de evaluación. Tipos de evaluación. La siguiente, ¿qué instrumentos de evaluación conocemos? ¿Qué instrumentos de evaluación conocemos? ¿Qué es una estrategia de aprendizaje? ¿Qué es una estrategia de aprendizaje? Te voy a dar de 5 a 8 minutos para que contestes tus preguntas. Reafirmo nuevamente, si no sabes la respuesta de alguna de las preguntas, no te preocupes, solamente es de retroalimentación. Entonces, por favor, nos ponemos a contestar nuestras preguntas. Cuando terminen, alcen su mano de favor, indicando que ya terminaron.
Sí, adelante, Brando. Buenas noches, profesora. Buenas noches. ¿Sí me escucho bien? Claro que sí, Bueno, dígame. yo ya terminé de responder. No las detallé mucho, es un poquito nada más de lo que me acuerdo. En la pregunta uno dice que es evaluación. Para mí es el proceso de recopilar y analizar información para valorar el desempeño y el progreso de los estudiantes. La calificación para mí es un resultado numérico o puede ser simbólico, no necesariamente numérico, que refleje el desempeño del estudiante. ¿Para qué evaluamos? Para identificar el avance y las áreas de mejora de los objetivos que hayamos trazado. ¿Qué es la evaluación del aprendizaje? Es el análisis sistemático del estudiante en relación con los objetivos educativos establecidos. En tipos de evaluación, pues no recuerdo todos, y no sé si los que coloqué sean los correctos. Yo puse diagnóstica, formativa y sumativa. Los instrumentos de evaluación que conocemos, igual no recuerdo todos y no sé si los que puse sean correctos. Puse eh, rúbricas, listas de cotejo, exámenes, ya pueden ser orales, escritos, o por bueno, le puse aquí prácticos. Ah, ¿Qué es una estrategia de aprendizaje? Eh, para mí son métodos o técnicas que utilizamos con los estudiantes para que puedan adquirir, procesar o retener alguna información. Muy bien, Brando. Es cierto lo que usted menciona dentro de lo que son los instrumentos, menciona algunos, los que hemos utilizado, los que ustedes han utilizado. Algunos maestros les han asignado algunos instrumentos precisamente para poderlos evaluar a ustedes. Dentro de la respuesta que usted está dando de los tipos de instrumentos, muy bien, vamos a estar analizando. Vamos a estar investigando otros tipos de instrumentos que van dentro de lo que es la evaluación. Bien, dentro de lo que es calificación, efectivamente, muchas veces confundimos el término de evaluación con el término de calificación. Calificación, como usted bien lo dijo, es la denominación de un número, que ese número que nosotros obtenemos según el sistema educativo nacional nos dicta como aprobatorio el número 6, ¿verdad? Del 6 al 10. Entonces, el calificar es asignar un número para poder evaluar. Bien, vamos a escuchar a las demás compañeras ahorita en conforme vayan terminando para que vayan dando su participación. Gracias, Brando. Sí, de nada, profesor. Listo, maestra. Gracias, Fernanda. Adelante, te escuchamos. No las terminé todas, pero hice algunas. Adelante. Eh, ¿En qué es la evaluación? Yo le puse que es un proceso que se utiliza para determinar de manera
sistemática el mérito y el valor del significado de algún trabajo, de alguna actividad dentro de clase, y en qué es la calificación. Es la valoración de las, perdón, ando un poco enferma, de las cualidades de un acto o de un documento. O sea, pues me refiero a que si en clases hizo alguna actividad, cómo participó la persona, todo eso se califica. O igual si es un documento escrito, ya sea escrito o en computadora también, cómo está hecho. Ay, perdón. Y en tipos de evaluación le puse diagnóstica, formativa y sumativa. ¿Qué instrumentos de evaluación conocemos? Bueno, pues yo conozco los exámenes, los cuestionarios, los portafolios de evidencia, etcétera. Sería todo, maestra. Gracias, Fernanda, muy bien. Vamos a escuchar Ya terminé, maestra. sí, a Blanca. Adelante, Blanca, la escuchamos. Puse en la primera que dice que es una evaluación. Se puede decir que es una manera de obtener información basándose en algunas actividades, actividades elaboradas en tiempo y forma. Y que es una calificación, yo puse que es una puntuación o algún resultado de acuerdo al avance del alumno. ¿Para qué evaluamos? Para observar valores, capacidades y avances de los alumnos. Valor, capacidades de los alumnos. ¿Qué es una evaluación del aprendizaje? Es observar el avance de lo explicado o enseñado en algún tiempo determinado. En tipos de evaluación puse la diagnóstica y la formativa. ¿Qué instrumentos de evaluación conocemos? Pues yo puse examen oral, examen escrito, proyectos y nada más. Ya la última no la contesté, maestra. Gracias. Muy bien, Blanca. Algo que me ha llamado la atención de la participación de la compañera, que ella mencionó que existe otro, más que instrumento, el proyecto en el cual también podemos evaluar a nuestros alumnos. Recordemos que en la nueva escuela mexicana, uno de los instrumentos con más ponderación que se nos pide y que debemos de aplicar a nuestros alumnos son los proyectos integradores o los proyectos comunitarios. Muy bien, Blanca. ¿Alguien más que falte de participar? Yo, maestra, Adelante, Esmeralda. ¿qué es evaluación? Es un proceso que es utilizado para valorar los conocimientos adquiridos. 2, ¿qué es calificación? Es una puntuación o resultado que se obtiene por esos conocimientos adquiridos. 3, ¿para qué evaluamos? Para determinar si se cumplen con el propósito que es adquirir el conocimiento, así también para saber las dificultades de cada alumno. Tipos de evaluación, las que me acordé solo es diagnóstica, formativa, instrumentos de evaluación, portafolios de evidencias, exámenes orales o escritos. Nada más. Gracias, Esmeralda. Muy bien, excelente. Me da gusto escucharlos porque de verdad las respuestas que ustedes aplicaron van vinculadas realmente a respuestas subjetivas. ¿Por qué? Porque ustedes ya han tenido experiencia de estar manejando parte de esos instrumentos. Entonces, pues me da gusto porque no vamos a empezar la materia desconociendo algunos términos. Me doy cuenta que ya manejan algunos términos en cuestión de evaluación. Y bueno, vamos a, después de esta retroalimentación, después de su participación de ustedes, vamos a iniciar con esta sesión.
Y bueno, vamos a entrar platicando, clarificando algunos conceptos que ustedes muy bien ya los mencionaron. Sin embargo, es importante ir recalcando puntos importantes. Dentro de lo que es clarificar conceptos, es que ustedes tengan bien claro estas terminologías. Y es muy importante que antes de abordar cualquier evaluación, cualquier concepto, cualquier otra temática o alguna teoría del aprendizaje, tenemos que distinguir los conceptos sobre lo que es evaluación y lo que es calificación, tal y cual ustedes lo mencionaron ahorita. Y bueno, todos sabemos, ¿verdad? Yo les decía que en nuestra vida diaria constantemente nos estamos evaluando. Entonces, ¿qué es evaluación? Bueno, la evaluación no es nueva. La evaluación se ha utilizado desde hace muchos años, desde hace décadas, para poder aprobar, acreditar o certificar un paradigma, una asignatura, un curso, un diplomado, incluso para poder acreditar una conferencia. Entonces, evaluación es una actividad, es un proceso sistemático que nos va a permitir identificar el desempeño, así como también determinar de manera sistemática el mérito, el valor, el desempeño, el alcance y el significado que ha alcanzado un alumno o que ha alcanzado el aprendiente, una persona que ha realizado una actividad. Puede ser una actividad didáctica o como ustedes le denominan, una actividad pedagógica, una actividad práctica. Todas las actividades en cuestión de la parte educativa la vamos a estar evaluando, porque es parte de las tareas que debemos de ejecutar como docentes, como maestros. Yo les decía a ustedes algo que deben de aprenderse y que es su herramienta dentro del trabajo, si van a estar frente a un grupo, es la evaluación. Es nuestro primer elemento que debemos aprender. Es por eso que la gran mayoría de autores nos dice que dentro de lo que es evaluación se ha contemplado como un proceso, que este proceso permite verificar el cumplimiento de los objetivos educativos y de la misma forma comprobar que se haya producido un aprendizaje en el sujeto. ¿Quién es el sujeto? El sujeto es el alumno que recibe otro nombre que puede ser el aprendiente, el discípulo, ¿no? Pero que este proceso está inmerso dentro de lo que es la enseñanza por parte de nosotros como maestros y lo que es el aprendizaje por parte del alumno. Entonces, que el maestro está inmerso en los dos procesos, tanto en el proceso de la enseñanza como en el proceso del aprendizaje. Por eso se nos dice que la evaluación la vamos a estar manejando cotidianamente y que debemos de ser conocedores y expertos para poder evaluar. Eso es en cuestión de lo que referencia la parte de evaluación. Fíjense que la evaluación no se da sola, la evaluación va acompañada. ¿Cuántos de nosotros desde que íbamos en la primaria decíamos, es que la maestra nos va a dar calificación o la maestra va a asignar calificación? ¿Pero qué es calificación? Ustedes lo dijeron perfectamente. Bueno, calificación también es un término que no es nuevo. Calificación ha existido desde hace años, pero siempre es importante recordar, retroalimentar este concepto, porque lo debemos de tener muy, muy claro para no confundirnos con el concepto de evaluación. Y bueno, calificación está referido exclusivamente a la valoración de la conducta de los alumnos. Cuando nosotros valoramos la conducta
el interactuar, el comportamiento, estamos asignando una calificación escolar. Por lo tanto, el autor nos dice que calificar o calificación es una actividad más que está restringida que evaluar. O sea, calificar es algo restringido, es más pequeñito. Evaluar lleva un proceso, lleva métodos, lleva pasos, pero que calificación está muy restringido. Y como está restringido, entonces la expresión es cualitativa, porque visualiza cualidades del alumno, visualiza esas cualidades del aprendiente, si es exacto o no exacto, ¿verdad? Entonces, calificación, por eso nos dice, será una expresión cualitativa, acto o no acto. Pero también abarca lo cuantitativo, de cuánto. Y para abarcar lo cuantitativo, tenemos que aplicar un número. Puede ser del 6 al 10, dependiendo qué instrumento voy a utilizar para sacar ese 6 o sacar ese 10. Recordemos que yo les decía en la evaluación diagnóstica cuáles eran los instrumentos de evaluación. ¿Por qué mencionamos en esta asignatura instrumentos de evaluación? ¿Por qué son importantes? Bueno, son importantes porque de ese instrumento voy a obtener un número, voy a cuantificar, voy a darle un número a la actividad que ejecutó el alumno. Pero yo no le puedo dar un número por dar, o sea, porque Carmen es muy experta en evaluación. Blanca hizo un collage o hizo un ensayo y revisé el ensayo de Blanca, me gustó mucho el ensayo y le pongo un 10. Eso no es correcto. Antiguamente, o en la educación tradicional, se evaluaba de esa manera, porque Blanca me cae muy bien, porque Blanca participa mucho, porque Blanca me entrega las tareas, le pongo 10. Pero bueno, ese es mi criterio de manera subjetiva, pero la calificación no es objetiva la que yo estoy dando. Para que yo brinde una calificación a mi alumno, tengo que ser objetivo. Y para ser objetivo, ser real, que sea transparente, que lo que yo estoy calificando sea el conocimiento de mi alumno, forzosamente tengo que utilizar un instrumento de evaluación. O como decía Blanca, bueno, tengo que aplicar un proyecto, pero para aplicar ese proyecto, para verificar que realmente mi alumno esté bien, yo puedo hacer un instrumento de evaluación. Puedo hacer una rúbrica, puedo hacer una lista de cotejo, una guía de observación, un portafolio de evidencia. Mas no puedo aplicar una calificación por aplicar. O porque Fernanda me cae muy bien, le voy a poner 9 de calificación, porque estoy revisando su ensayo y aparentemente yo digo que es 9. Bueno, lo estoy diciendo yo, aunque yo sea experta. Tengo que utilizar un instrumento para poder evaluar esa actividad. Es por eso que se me dice que la calificación forma parte de lo cualitativo y lo cuantitativo. Lo cualitativo porque tengo que ver las cualidades, las actitudes, el desempeño que tiene mi alumno. Pero ese desempeño, yo no le puedo poner un número. Acompañado de ese desempeño va la actividad que ejecutó. Es decir, si mi alumno ejecutó un proyecto o ejecutó una serie de problemas, resolvió una serie de problemas, apliqué 5 problemas y el alumno respondió de forma eficaz, entonces yo ya estoy evaluando lo cualitativo, el comportamiento de mi alumno durante la ejecución de esa actividad, pero también estoy dando un número a esa actividad que la realizó, si la realizó bien o no la realizó bien. O supongamos, fíjense un ejemplo más claro. Hay alumnos que cuando aplicamos enfocándonos al área de matemáticas, como son las divisiones, las multiplicaciones, las sumas y las restas, estoy hablando de primaria, puede ser que un alumno contestó muy bien una operación, pero no hizo el proceso.
Entonces, maestra, ¿cómo lo califico? ¿Cómo lo evalúa ese alumno? Porque dentro de una división o dentro de una suma y resta, el resultado fue eficaz, me lo dio, pero no hizo el proceso de la división. Entonces ahí estoy calificando nada más cualidades, pero no puedo dar lo cuantitativo, porque el alumno no siguió procesos. ¿Se fijan qué tan importante es la evaluación de los aprendizajes? Tengo que conocer la parte cualitativa, pero también lo cuantitativo. ¿Cuánto le puedo dar a mi alumno? Por eso te nos dice que dentro del juicio de valor que emitimos sobre la actividad son los logros del alumno. O sea, yo no puedo emitir un juicio de valor porque me caiga bien Blanca o Fernanda y yo le esté poniendo un 10 o viceversa. A lo mejor Blanca pues no es mi favorita y le puedo, como no es mi favorita, pero Blanca es una de las alumnas que cumplen con sus tareas, participa, saca 10 en el examen, pero no es mi favorita, yo le puedo poner un 9. Pero Blanca me puede decir, a ver, maestra, ¿por qué me puso el 9? Si yo cumplí con todos los criterios de evaluación, ¿no? Fíjense qué tan importante es asignar esa calificación. Aunque es una actividad muy restringida de evaluación, tengo que tener cuidado para poner esa calificación. Si yo te quiero poner un 10, ¿por qué te lo estoy poniendo? Si yo te quiero poner un 7, ¿por qué te estoy poniendo 7? Porque fíjense que sí he tenido reclamos de alumnos que me dicen, a nivel maestría, con maestros, que me dicen, a ver, doctora Carmen, ¿por qué me está poniendo un 9? Si yo entregué todas las actividades, bueno, sí las entregaste, pero no las entregaste de acuerdo a la rúbrica que yo te indiqué. Cada una de las actividades tenía que cumplir con los rasgos o las ponderaciones que marca la rúbrica. Si la rúbrica te manejaba 10 ponderaciones y cumpliste, tendrás 10, pero si la rúbrica tiene 10 ponderaciones y cumpliste con 8, pues no alcanzas el 10, ¿no? Entonces, por eso yo les manejaba al inicio los instrumentos de evaluación, que son muy importantes que ustedes conozcan esos instrumentos, que repasen esos instrumentos y muy independiente que conozcan, que repasen esos instrumentos, que investiguen qué son, cómo se ejecutan, en qué momento debo de ejecutar, en qué nivel los debo de ejecutar, cómo los debo de ejecutar, cómo debo de evaluar. Entonces son muchos rasgos que tenemos que conocer. No nada más es evaluar, no nada más es dar una calificación por dar, porque tanto perjudico al alumno como me estoy perjudicando yo como docente. ¿Por qué? Yo te estoy regalando un 10 o te estoy poniendo un 5. Pero imagínense que dentro del grupo yo tengo 30 alumnos y de esos 30 alumnos, por ciertas circunstancias, a lo mejor el proceso de la enseñanza no fue el correcto y 16 alumnos me reprobaron. Eso quiere decir que el proceso de enseñanza que yo estoy impartiendo no es correcto. Entonces, el evaluar y el calificar, por eso yo les decía que involucra tanto el proceso de enseñanza como el proceso de aprendizaje, porque dependiendo lo que yo te explico, dependiendo lo que yo te estoy enseñando en este momento, va a ser el tipo de aprendizaje que tú vas a adquirir, lo que tú estás grabando en este momento, la información que yo te estoy brindando, ¿no? Entonces, bueno, al calificar tengo que tener pues parte de esos procesos que tengo que ejecutar. Ahora bien, dentro de lo que es el término evaluación, tiene características. La evaluación no nada más es evaluar por evaluar. ¿Cuáles son las características que yo debo de contemplar dentro del término evaluación? Supongamos que ahorita tú te estés imaginando que te voy a evaluar. Vas a exponer y te voy a evaluar esa ponencia. O bien la actividad que acabaste de ejecutar, te la voy a evaluar. El primero que empezó a participar, ¿verdad? Fue Brandon. Yo en este momento le puedo decir, Brandon, tuviste 8 en tus preguntas, pero no es subjetivo, porque me va a decir Brandon, ¿cómo me está aplicando 8, maestra, si es un examen de diagnóstico? Solamente es para ver el avance, ¿no? ¿Qué tanto sé de esta asignatura? Entonces debo de tener cuidado. Para ello, la evaluación tiene características. Es válida, es confiable y es imparcial.
Son estas 3 características que no se me debe de olvidar de la evaluación. Acuérdense que dentro de lo que es la asignatura se encuentra en un programa de estudios y ese programa de estudios está ubicado en un plan de estudios. Dentro de lo que es el programa de estudios vienen objetivos. Algunos programas no lo manejan como objetivos, algunos los manejan como propósitos. Entonces, la razón de la evaluación de las asignaturas es el programa de estudios, que ahí viene redactado el objetivo. Cuando nosotros redactamos un objetivo en el programa de estudio, por default me está indicando que la evaluación es válida, debe de ser confiable e imparcial, desde el objetivo del programa. Y esto, yo les decía, se nos debe de quedar almacenado que las características de la evaluación son estas 3, las más importantes. Ahora, ¿por qué decimos que la evaluación sea válida? ¿Cómo fundamentamos? Bueno, es válida porque desde que nosotros empezamos una asignatura, les decimos a nuestros alumnos, el criterio de evaluación que yo voy a utilizar es el siguiente. Y empiezo a mencionar, voy a evaluar participación, tareas, proyectos, a lo mejor instrumentos de evaluación. Desde este momento estoy utilizando una validez, pero ¿quién me lo dice? El objetivo del programa de estudios, que debe de ser válido. Por eso dice en esta lámina, la validez se encuentra cuando los criterios de evaluación guardan una relación directa con el ámbito de la formación profesional, que implica el establecimiento de los criterios relacionados con el contexto establecido. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de las asignaturas debe de tener un criterio de evaluación. Y ese criterio de evaluación es directo con el alumno y directo con su materia vinculada a la carrera que tú estás cursando. Es decir, si estás en el aspecto educativo, en el aspecto pedagógico, pues llevamos la materia de evaluación de los aprendizajes. Hay una relación directa con el ámbito de la profesión de ustedes, con el ámbito de la pedagogía, con el ámbito educativo, la validez dentro de lo que es la evaluación. De la misma forma nos dice, este principio se cubre a partir de los criterios explícitos previamente establecidos. Cuando yo hablo de explícitos que están establecidos, me estoy refiriendo a lo que es el programa de estudios. Y que este programa de estudios lo tuvo que ejecutar un diseñador. Aquí mismo nos dice por los diseñadores de cada programa educativo, que en su totalidad integran el perfil profesional de egreso. Hay algunos programas de estudios que al final dicen perfil de egreso y vienen los objetivos, lo que realmente debe de cumplir el alumno al momento de egresar de esa licenciatura o de esa ingeniería, ¿verdad? Entonces, por eso es válida, porque desde el programa de estudios ya nos está marcando un objetivo que nosotros debemos de seguir. No lo dice el docente, o sea, voy a dar evaluación de los aprendizajes y voy a decir que es válida por esto. No, el propio docente tiene que apoyarse del programa de estudios. El programa de estudio ya trae el objetivo o trae el propósito de lo que se va a trabajar y nos los está diciendo qué es lo que se va a evaluar. Entonces no te lo va a decir el docente. El docente te lo va a mencionar porque ya está en el programa de estudios. Por eso es válida la evaluación. Y es en cualquier asignatura. Aquí mismo lo está diciendo, cuando nosotros diseñamos un plan de estudios, porque ustedes como pedagogos o como maestros en educación, más adelante van a llevar materias que les van a enseñar cómo ejecutar un plan de estudios. Y dentro de ese plan de estudios, cómo realizar un programa de estudios.
Aquí mismo nos les está diciendo ahora. Otra de las características que yo les mencionaba es la confiabilidad. ¿Por qué la evaluación debe de ser confiable? Bueno, es confiable, ¿saben por qué? Porque utiliza métodos y procedimientos. Yo les decía hace unos momentos, yo no puedo venir y darte una calificación. Ya cursamos 4 domingos y el día de hoy te voy a dar una calificación. Pero como me caes bien, te voy a dar 10. Pero como no me caes bien, te voy a dar 6. Eso no es confiable. Confiable es cuando yo utilizo métodos y procesos para poder evaluar. ¿Y cómo estoy segura cuáles son los métodos y los procedimientos? Los instrumentos de evaluación. Para hacer una lista de cotejo, tienes que utilizar un método. Tienes que realizar un procedimiento. Para hacer una rúbrica, tienes que utilizar ponderaciones. Tienes que utilizar escalas estimativas para hacer esa rúbrica. Son procesos, son procedimientos que yo tengo que realizar. Por eso dice que la evaluación es confiable, porque implica el uso de métodos y procedimientos que permiten desprender juicios consistentes a partir de las evidencias recabadas. Los programas de evaluación deben ser dirigidos de la misma forma para cada educando. Exige a los docentes y tutores la integración de cuerpos colegiados para la elaboración y construcción de criterios e instrumentos. Fíjense lo importante que es la evaluación. Nos los está diciendo. Existen programas de evaluación que van dirigidos para todos los educandos del mismo colegio, de la misma universidad, del mismo grupo. Yo no puedo evaluar de una forma blanca y de otra forma esmeralda. ¿Por qué? Porque entonces, si hago eso como docente, pues entonces no sé evaluar. Estoy cayendo en un error. Por el otro lado, lo más importante que nos los está diciendo es que cada universidad, sea particular o sea de gobierno, tiene un cuerpo colegiado. Ese cuerpo colegiado es un grupo de maestros expertos que se dedica al área académica, pero que se va a dedicar a ejecutar estos criterios e instrumentos de evaluación. No todos los maestros, solamente es un grupo, por eso dice cuerpo colegiado. La parte académica tiene 5 o 6 docentes que se dedican a hacer los reactivos, a hacer los exámenes, que se dedican a construir los criterios para ejecutar los proyectos. Y que esos criterios y esos instrumentos se deben de estandarizar, es decir, deben de quedar registrados en lo que es el área de planeación, lo que es el área académica o el área de calidad dentro de una universidad, para que esa evaluación tenga confiabilidad. Fíjense, tradicionalmente evaluábamos a nuestros alumnos, pero no utilizábamos estos criterios de evaluación. No se ejecutaban los instrumentos de evaluación como lo estamos ejecutando hoy. Por eso se dice que la evaluación debe de ser confiable, debe ser real, no inventada. Ahora, ¿qué quiere decir con imparcial? Bueno, que la evaluación, independientemente de las características particulares que tengan los sujetos, debe de ser para todos una evaluación digna, una evaluación que sea para todas las características de nuestros alumnos. Es decir, que debo de cuidar la gran diversidad que yo tengo en mis grupos. Recordemos que cada uno de nosotros somos diferentes, que cada uno de nosotros tenemos aprendizajes diferentes, aprendemos de diferentes maneras, tenemos competencias distintas. Pero al momento de decir
que la evaluación, una de las características es la imparcialidad, bueno, hago mención que esta evaluación se debe caracterizar porque debe ser objetiva, debe de ser justa y que sea libre de sesgos. ¿Por qué? Porque se enfoca a evaluar hechos, a evaluar evidencias. ¿Cuáles son los hechos? Las actividades que realizan mis alumnos. ¿Cuáles son las evidencias? Las tareas que ellos entregan. Si yo pongo un portafolio de evidencias, en ese portafolio de evidencias puede ser físico, puede ser digital. Ahí están las evidencias, las actividades que ejecutaron mis alumnos. Por eso dice imparcial. Que no vaya yo a cometer un error como maestro. Que debe ser objetivo. Que deben de tener las evidencias, que deben de ser los comentarios de los alumnos. Cuando se dice libertad de sesgos, es que no existan prejuicios al momento de evaluar. Es decir, yo conozco a Blanca. Blanca entregó todas sus actividades, participó, sacó 10 en el examen. Pero como Blanca trae tatuajes, pues el tatuaje es como no muy agradable para mi persona, entonces hago un prejuicio y digo, bueno, es que Blanca trae tatuajes y se puede drogar. Un ejemplo, porque así hay escuelas que los maestros así catalogan a los alumnos. Será muy inteligente, pero como se pone tatuajes, no lo voy a poner 10, le voy a poner 9 o le pongo 8. Entonces ya no es una evaluación parcial, ¿verdad? Tengo que tener mucho cuidado en este aspecto. O puede ser que yo en el salón de clases tenga yo una persona morenita. Es muy inteligente, pero como es morenita y no es tan agradable, puedo decir le doy un 7. Nada más por hacer un prejuicio. Por eso debo de tener mucho cuidado. Aquí nos dice libre de sesgos, ¿no? Que no me deje llevar por lo que yo observe de mi alumno, sino que, como lo decía, debe ser objetiva, debe ser real la evaluación. Entonces, para que sea real, pues debo de tener las evidencias de mis alumnos, pero también debo de utilizar esos instrumentos. Eso es en cuestión, fíjense, en cuestión de las características de la evaluación. Aquí no se me vayan a confundir porque ya vamos a ver otros términos, vamos a ver los tipos de evaluación. Estas son las características de la evaluación. Ahora, vamos a ver los momentos y tipos de la evaluación. Los momentos de la evaluación, porque aquí es donde nos confundimos. Esto que quede bien claro. Existen 3 momentos de la evaluación. La inicial o la diagnóstica. El ejercicio que nosotros hicimos ahorita entrando a esta sesión, yo les dije es una retroalimentación, pero otro docente pudo haber dicho, es una evaluación diagnóstica. Y la evaluación diagnóstica es una evaluación previa que ejecutan los docentes para conocer el nivel de conocimiento, el nivel de aprendizaje que traen los alumnos en relación a la materia que se está cursando. Por eso yo les hice algunas preguntas. Fueron preguntas como muy concretas y fueron pocas preguntas, porque a mí me interesaba saber qué es lo que ustedes conocían sobre evaluación del aprendizaje. Entonces, ese es uno de los primeros momentos que debemos de ejecutar cuando iniciamos un curso, cuando iniciamos un taller, cuando iniciamos una de las asignaturas. Debemos de hablar de la evaluación diagnóstica. Pero bueno, existen también otro de los momentos de la evaluación que se llama procesual o se llama formativa. La procesual o formativa es esa evaluación que ejecutamos de forma parcial a los alumnos. Cuando les aplicamos el examen, bueno, vamos a tener el primer parcial o vamos a tener el segundo parcial.
O bien cuando quiero evaluar a mi alumno, cuando termino una unidad, cuando termino un tema. Cuando termino un tema, aplico una actividad o aplico un proyecto y estoy llevando a cabo la evaluación procesual, la evaluación formativa. Y bueno, el momento de la evaluación final o sumativa es cuando ya voy sumando la calificación del primer parcial, la calificación del segundo parcial y el examen final. Son los 3 momentos de la evaluación. Aquí te los vuelvo a poner, la evaluación inicial o diagnóstica para que se nos quede más claro, ¿verdad? Como bien nos los dice aquí, se realiza de manera única, de manera exclusiva, antes de algún proceso o ciclo educativo amplio. ¿Con qué intención? Bueno, con la intención de obtener información precisa que permite identificar el grado de adecuaciones de las capacidades cognitivas generales y específicas de mis alumnos en relación al programa. Fíjense, aquí ya hablamos de capacidades cognitivas. Cuando yo hago mención de capacidades cognitivas, estoy haciendo mención de habilidades que tienen mis alumnos, como cuáles, como el redactar, el leer, el sintetizar, el jerarquizar, el ordenar, entre otros más. Desde la evaluación inicial o diagnóstica, yo, maestro, me intereso en saber cuáles son las capacidades cognitivas que mi alumno tiene en relación a la materia. En la segunda parte de que estamos hablando de evaluación procesual o formativa, bueno, esta evaluación es muy conocida por todos nosotros. Este tipo de evaluación se realiza concomitantemente en el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Yo les decía, cuando terminamos un tema, cuando termino una unidad, o a lo mejor algunos hacemos esa evaluación al término de la sesión de aprendizaje. ¿Qué finalidad tiene? Bueno, es estrictamente pedagógica. ¿Por qué estrictamente pedagógica? Porque va a regular el proceso de la enseñanza-aprendizaje. ¿Y qué significa regular? Pues verificar que realmente el alumno esté alcanzando el aprendizaje. Es decir, el día de hoy iniciamos con algunos conceptos, terminologías de lo que es evaluación del aprendizaje. Pero ¿cómo aseguro que ustedes entendieron el tema el día de hoy? Bueno, puedo hacer una evaluación de esta sesión para conocer si realmente ustedes comprendieron el tema que yo estoy brindando. Si yo visualizo a través de una actividad que ustedes no comprendieron el tema, puedo regular. ¿Qué quiere decir? Doy una retroalimentación. Para la siguiente sesión, inicio nuevamente con puntos importantes de esta sesión para poder regular. Por eso se dice que la evaluación formativa, una de las finalidades es regular el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si mis alumnos van aprendiendo, excelente. Pero si mis alumnos no van aprendiendo y yo observo que no adquirieron el aprendizaje que yo brindé, me puedo regresar. Por eso dice, regulo hasta que yo tenga la certeza que mi alumno aprendió. Este es el primer objetivo de ejecutar una evaluación formativa. ¿Se fijan por qué son importantes estos momentos de la evaluación? Si yo desconozco de evaluación y de los momentos de la diagnóstica, de la formativa y de la sumativa, y nada más soy maestra porque conseguí la plaza, pero no sé ni cómo evaluar, entonces estoy echando a perder a mis alumnos, porque le estoy dando una calificación que no es, porque no llevo los momentos de la evaluación de forma exacta. ¿Por qué creen ustedes que los niños de primaria y de secundaria, un niño cuando ingresa
más bien cuando egresa de la primaria, ingresa a la secundaria. Hay niños que no alcanzan el aprendizaje esperado que nos marcan los programas de estudios porque los maestros, algunos maestros de educación básica no saben aplicar los momentos de la evaluación y tampoco conocen los instrumentos de evaluación, más en educación básica. Hoy en día, con la nueva escuela mexicana que nos incita a los maestros a trabajar con el programa analítico, nos habla de este proceso de evaluación. ¿Por qué? Porque los maestros no saben ejecutar una evaluación. Entonces yo les decía, pongan atención, dedíquense y activen sus cámaras, dedíquense a esta sesión de aprendizaje, porque esa es una materia muy importante. Incluso el doctor mismo me lo decía, bueno, vamos a tratar de darles la oportunidad a los alumnos de que esta materia sea seriada. ¿Qué significa seriada? Que voy a ver primero esta parte en estos 4 domingos y la otra parte la voy a ver en los otros 4 domingos. ¿Por qué? Porque es bien importante que ustedes conozcan de la evaluación. No nada más tengo que evaluar por evaluar o aplicar una calificación por aplicar. Tiene una razón de ser. Y aquí lo está diciendo muy bien. En el momento de la evaluación formativa es precisamente para regular ese aprendizaje. ¿Sí? Bien. Después, el tercer momento, que es la evaluación sumativa o la evaluación final, es aquella que se realiza al término de un proceso instruccional o un ciclo educativo cualquiera, o puede ser dentro del final de un semestre. Su fin principal de este momento consiste en verificar el grado en que las intenciones educativas han sido alcanzadas. ¿A qué me refiero cuando hablo de intenciones educativas? Lo que yo docente te estoy enseñando. Lo que yo te enseñé en este ciclo educativo, en este semestre, ¿lo alcanzaste? ¿Lo aprendiste o no lo aprendiste? Esa es la función de ser. Pero fíjense que qué mal estamos, porque hay maestros que dicen, es que la evaluación final y lo que les interesa es saber la calificación del alumno, pero no les interesa saber qué fue lo que aprendió el alumno. Si lo que yo brindé es lo que aprendió el alumno, o a lo mejor yo lo brindé, pero como no hice el momento de la evaluación que te estaba yo explicando anterior a esta, que es la formativa, lógicamente me pasé a la final. Nada más me interesa si mi alumno pasa o no pasa. Entonces, la evaluación formativa, perdón, la evaluación sumativa o final nos los está diciendo de forma muy clara. Su fin principal consiste en verificar el grado en que se han alcanzado los aprendizajes. ¿Cuáles aprendizajes? Los que me marca precisamente el programa de estudio. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Algún comentario que ustedes tengan? ¿Algún ejemplo que quieran brindar? De mi parte, profesora, no hay ninguna duda hasta el momento. Ay, gracias, muy amable. Está todo muy claro, maestra. Gracias, muy bien. Bueno, seguimos. El otro punto que vamos a ver son los tipos de evaluación. Fíjense, llevamos 3. Aquí no quiero que se me vayan a equivocar, ¿eh? Porque sí está un poquito, cuando no dominamos el tema, sí nos podemos equivocar. Lo que primero vimos fueron las características de la evaluación, que fue la validez, confiabilidad y la imparcialidad. Y lo que acabamos de platicar son los momentos de la evaluación, que es diagnóstica, formativa y sumativa. Ahora vamos a hablar de los tipos de evaluación. Son 3 tipos de evaluación: la autoevaluación, la coevaluación y la evaluación docente. Cuando yo hablo de tipos de evaluación,
tanto se van a evaluar mis alumnos van a evaluar a otros alumnos o van a evaluarse entre compañeros en el salón de clases, o puede suceder que un grupo de una secundaria evalúe un grupo de otra secundaria. ¿Se puede dar el caso? Claro que sí. Cuando hay intercambios de escuelas se pueden hacer, que muy poco se hace, pero sería muy factible que se ejecutara. Y recuerden que hoy en día no tan solo se ejecutan evaluaciones hacia los alumnos, sino que también ustedes como alumnos nos deben de evaluar. ¿Por qué? Porque el alumno tiene la facultad de evaluar al docente. Porque los alumnos también tienen voz. Los alumnos captan el conocimiento que tiene el docente. Si el docente o la maestra es eficiente, tiene conocimiento sobre la asignatura, el alumno le va a dar un puntaje. Hay colegios o hay instituciones educativas que cuando se termina una asignatura o se termina un semestre, mandan a los alumnos una evaluación digital a través de un link. Y vienen una serie de preguntas, 10 o 20 preguntas que evalúas al docente. Tu maestro o tu maestro tiene facilidad de palabra. Tu maestro o tu maestra tiene conocimiento sobre la asignatura que está impartiendo. Tu maestra conoce de instrumentos de evaluación. Tu maestra ejecutó la calificación en tiempo y forma. Tu maestra aplicó una calificación de acuerdo al criterio de evaluación que ella utilizó. ¿Por qué? Porque dentro de esas instituciones o dentro de esos colegios llevan una área que se llama planeación o sistema de calidad. Y lo que quieren las universidades es que los maestros sean evaluados, porque las universidades necesitan dar respuesta al sector empresarial y para ello debemos de tener buenos catedráticos, buenos docentes. Las universidades en las cuales yo he participado, todas me han evaluado. Los alumnos han tenido la oportunidad de evaluarme. Y fíjense, hemos tenido la oportunidad de trabajar en colegios particulares, como el ejemplo que ahorita estamos trabajando, pero en otros colegios, en Puebla, en otros estados, me han evaluado. ¿Y saben para qué nos han evaluado? Para poder seguir trabajando. Las evaluaciones lo que te permiten es que el sistema te vuelva a contratar. ¿Qué pasa si nosotros en las escuelas particulares salimos mal evaluados? Pues te dan las gracias. Pero si sales bien evaluados, te siguen contemplando, te siguen dando la oportunidad que sigas trabajando o te actualizan tu contrato. En las escuelas de gobierno también nos evalúan los alumnos, pero fíjense que ahí nos están evaluando para aprovechar el área de mejora. Si los maestros que son de nuevo ingreso salen mal evaluados, lo que hace la institución es brindarles cursos de capacitación. ¿Por qué el maestro está saliendo mal evaluado? Bueno, porque a lo mejor desconoce de instrumentos de evaluación, porque necesita un curso sobre inteligencia emocional, un ejemplo, ¿no? Por decirlo. Pero estamos en constante evaluación. Por eso no nada más se evalúan ustedes, sino que también nos evalúan a nosotros los docentes. Entonces, aquí estamos hablando de los tipos de evaluación: autoevaluación, coevaluación y evaluación docente. Ahora, la autoevaluación, ¿cuándo se realiza? Al participar con procesos de evaluación de sí mismos o de las producciones propias. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me puedo autoevaluar. Yo me puedo evaluar. Es decir, hoy estoy viendo el curso de instrumentos de evaluación. La maestra me aplicó un ejercicio, pero por el tiempo que tenemos disponible, no alcancé a participar en la clase. Entonces yo me puedo autoevaluar. ¿Cuál fue mi rendimiento de hoy
¿Participé o no participé? Bueno, tal vez no participé porque me da pena con mis compañeros. Entonces, ahí ya me estoy autoevaluando. ¿Entendí la clase del día de hoy? Pues no la entendí porque tenía yo la cámara, apagada y me entretuve con mis niños, me entretuve con mi esposo, o estoy en la sala y está pasando gente y me estoy distrayendo. Entonces, yo me estoy autoevaluando, que la clase de hoy no fui eficiente. ¿Para qué me sirve? Pues para autodirigirnos. Algo estoy haciendo mal. ¿Qué pasa si en la siguiente sesión hago lo mismo? Pues no voy a alcanzar el aprendizaje esperado, ¿verdad? Para eso me sirve la autoevaluación, para ser conscientes de lo que he aprendido y de lo que no aprendí y cuál es el desempeño que yo estoy brindando. Para eso me sirve la autoevaluación. Que la tengo que ejecutar, claro, la tengo que ejecutar como alumno, como maestro. Y como maestro, con más razón, ustedes que van en la parte pedagógica, en la parte educativa, nos debemos estar autoevaluando. Y no tan solo en una sesión de aprendizaje, sino también después de que egresé de una carrera, de que egresé de una licenciatura. Me tengo que autoevaluar. Bueno, acabo de egresar de esta licenciatura, pero ya cambiaron el sistema educativo. Ahora tengo un nuevo modelo, de acuerdo al plan 2022. Tengo la nueva escuela mexicana que me habla de trabajar con proyectos integradores, con estrategias y tecnologías activas. Entonces, pues tengo que ejecutar esta autoevaluación. Ahora bien, cuando yo hablo de coevaluación, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Cuándo ejecuto una coevaluación? Al momento en el cual se participa con 2 o más personas, o participo con grupos o instituciones que realizan procesos de evaluación entre sí, o de sus producciones de aprendizajes. Es decir, en un grupo se ejecutan exámenes, resolvemos esos exámenes. ¿En qué momento realiza la evaluación? Bueno, como yo docente tengo a lo mejor 8 grupos, doy en primero B, en primero J, en primero E, tengo muchos grupos, yo maestro no soy suficiente para calificar cada uno de los exámenes de los 8 grupos y que en cada grupo tengo 30 alumnos. Lo que hago es que mis alumnos participen. El examen de Juanito se lo doy a María y el examen de María se lo doy a Juanito. Que ellos se evalúen, eso se llama coevaluación. O bien tengo el grupo A y tengo el grupo B. Los exámenes del grupo A los va a revisar el grupo B. Los exámenes del grupo B los va a revisar el grupo A. Eso se llama coevaluación. ¿Por qué? Porque yo docente no me doy abasto de calificar todos los exámenes. Por eso dice, se puede ejecutar al participar 2 personas o más personas, o grupos o instituciones, cuando existe una coevaluación en instituciones educativas. Fíjense, en las universidades tecnológicas, en las politécnicas y también algunas particulares, se nos solicita a nosotros los maestros que tengamos acreditados algunos cursos. Es decir, para que yo te pueda dar un curso o yo pueda dar talleres, yo, Carmen, tengo que acreditar para poder dar un curso. Y bueno, busco una entidad que se llama Conocer, y el Conocer me va a certificar. Para que yo pueda dar un curso en alguna empresa, tengo que tener la certificación en impartición de cursos presenciales o a distancia. Una vez que yo ya me certifiqué, ya puedo impartir esos cursos. Aunque yo tenga títulos, tenga yo el título de la licenciatura, de la maestría o del doctorado, me están pidiendo que tenga yo la acreditación y la certificación para poder impartir cursos. Si yo no tengo ese documento que dice certificación, yo no puedo impartir cursos en las empresas.
forzosamente me piden esa certificación. Entonces, lo que hace el conocer es que viene a evaluar a las escuelas, a las universidades. Por eso se dice, puede darse en instituciones con una u otra institución. Entonces, el conocer es una entidad certificadora que certifica competencias de los empleados y certifica competencias de los maestros. Y el conocer nos certifica a nosotros los maestros para que yo pueda brindarte un curso. ¿Por qué? Porque a través de esa certificación, a mí me hicieron evaluación. Me hicieron una evaluación a través de un examen escrito y me hicieron una evaluación a través de una práctica. Para que yo pueda dar un curso, el conocer tuvo que ir a observar cómo daba yo ese curso y me evaluó para que yo alcance la certificación. Con un 85% tú alcanzas la certificación. ¿Qué pasa si en ese momento de mi práctica me pongo nerviosa? Pues te ponen un 7 y no pasas, te dan una segunda oportunidad para acreditarte o certificarte. En ese momento se está realizando una coevaluación. Ahora, la evaluación docente, yo les decía, forzosamente la tenemos que ejecutar hoy en día. Esta evaluación la ejecutan los educandos o los alumnos. Los alumnos que se encuentran inmersos en esa acción, en ese proceso de enseñanza, en ese proceso de aprendizaje. Los alumnos mismos evalúan al docente. Y aquí nos sirve esta evaluación para que el docente ejecute las áreas de mejora para que la universidad que tiene sus docentes implementen capacitaciones, dependiendo de los resultados de sus docentes. Esto es hablando de los tipos de evaluación. La autoevaluación, la coevaluación y la evaluación del docente, que son estos tipos que no se nos deben de olvidar. Ahora bien, maestra, podemos investigar, seguir investigando más sobre lo que es la autoevaluación, lo que es la coevaluación, lo que es la evaluación docente. Claro, puedes tú descargar revistas, documentales, incluso hasta tesis que te hablen de tipos de evaluación. Claro que sí, lo puedes hacer. Porque yo les decía a otros alumnos de este colegio que desafortunadamente por el tipo de sistemas tenemos hora y media, pero que en esa hora y media el docente que te imparte las materias te venimos a explicar el contenido más esencial y más relevante de la asignatura. Sin embargo, no nos da tiempo de ver todo. Entonces, tú tienes panorama abierto para que investigues. De la misma forma, fíjense, si alguien de ustedes, porque pues está trabajando, porque no pudo entrar a la clase, tiene dudas sobre un tema o sobre una terminología de lo que vimos en clases, ustedes con toda confianza pueden preguntar, pero a lo mejor no preguntan porque les da pena, ¿no? Bueno, me pueden mandar un mensaje al WhatsApp y me pueden decir, a ver, maestra, me quedé en duda sobre qué es autoevaluación o cómo la llevo a cabo, en qué momento la puedo llevar. Claro, a lo mejor no te conteste yo de forma inmediata, pero a lo mejor a las 2 horas o las 3 horas que yo me desocupe, yo te dejo la respuesta. En digital, fíjense que algo que nos sirve hoy en día, y ustedes lo están viviendo, es esta educación a distancia. ¿Y qué necesitamos para tener esta educación a distancia? Pues tu computadora o algunos su teléfono, el internet, y estamos aprendiendo a distancia. No importa el tiempo, no importa el lugar donde tú estés, sino que estás aprendiendo. Eso es lo que ahorita nos sirve demasiado, esta educación a distancia, esta educación híbrida, porque estás aprendiendo cotidianamente. Y lo que tú estás aprendiendo a través de estos recursos tecnológicos, tú lo pones en práctica. Decía su compañera maestra, estoy en mi trabajo, pero la estoy escuchando. Lo único que no puedo hacer son las actividades, pero yo se las mando. Entonces tienes el panorama abierto para seguir aprendiendo. Y de la misma forma,
para que tú vayas despejando todas las dudas que tú tengas. Yo te decía, bueno, ahorita con las tecnologías que tenemos, no quiero preguntarle a la maestra, bueno, investigo. ¿Puedo investigar? Claro que sí, maestra. ¿Puedo hacer un análisis? Claro que sí, muy independiente de las actividades que tú tienes, ¿no? Porque nos va a servir para ir retroalimentando. Bien. Ahora, una vez que vimos los términos que son los más reales, los términos que debemos de conocer, los conceptos, vamos a ver entonces qué es evaluación del aprendizaje. Porque en muchas ocasiones hemos hablado de evaluación de los aprendizajes. Y en todas las materias, en todas las asignaturas, vas a escuchar hablar de evaluación de los aprendizajes o vamos a realizar la evaluación o vamos a calificar. Pero, ¿qué es evaluación del aprendizaje? Bueno, es un proceso, son pasos que se van a seguir. Vamos a utilizar técnicas, vamos a utilizar algunas herramientas. Pero este proceso de valoración de la eficacia se encuentra en los programas educativos. Por eso dice, la evaluación del aprendizaje es el proceso de valorar la eficacia de los programas educativos, los cursos o las iniciativas de formación. Pero, ¿qué significa? Bueno, va más allá de las metas que tenemos. ¿Por qué? Porque se centra dentro de lo que es el ámbito del proceso de la enseñanza y el aprendizaje, es donde involucramos a los alumnos. Lo que el alumno ha comprendido, lo que el alumno ha asimilado, lo que el alumno ha analizado. Y después de todo esto, lo que el alumno aplica. Porque después de su aprendizaje de ustedes lo llevan a la práctica. Ustedes aplican esos conocimientos que han aprendido. Los conocimientos que se han impartido los aplican. Y para muestra, ustedes se van a dar cuenta que cuando se termine esta primera asignatura y vayamos a tratar el tema de los instrumentos de evaluación, ustedes podrán aplicar algún instrumento de evaluación en algún grupo o a lo mejor en alguna pequeña práctica en su casa con sus niños, si es que ya tienen niños en las escuelas, pueden ustedes aplicar esto. Eso se llama evaluación de los aprendizajes. Evaluar el aprendizaje dentro del proceso del programa educativo. Si ese aprendizaje se alcanzó, no se alcanzó, si la finalidad que tuvo se logró, se brindó esa finalidad o no se brindó. Y bueno, lo vamos a dejar hasta aquí, porque ya son las 9:30, así como iniciamos puntual, para no quitarles mucho tiempo. Lo vamos a dejar hasta aquí. Ahora bien, ¿qué vas a traer de tarea? De tarea vas a traer, vas a investigar precisamente lo que hoy estuvimos analizando. Vas a hacer en 3 diapositivas, fíjense, me van a investigar por usted, ya lo vimos el día de hoy. Me van a trabajar los momentos de la evaluación, los tipos de evaluación, me lo vas a trabajar en 3 diapositivas. Tú lo puedes hacer como tú quieras, a través de imágenes, dibujos, a través de un esquema, a través de un mapa conceptual, un mapa mental, como tú lo quieras trabajar. Ya lo vimos en clase, solamente quiero que lo vuelvas a repasar, que investigues por tu cuenta, o que ya no, o a lo mejor como lo aprendiste el día de hoy, ya no es necesario investigarlo, pero lo plasmas en 3 diapositivas y lo vamos a exponer para la siguiente clase. Tú vas a exponer, tú me vas a decir lo que aprendiste en esa clase, es decir, los 3 momentos, cuáles son, cómo los aplico, con tus propias palabras. Lo que tú comprendiste o bien, maestra, no alcancé a comprender, pero yo investigo, adelante. Esto es opcional. Sí, Brandon, adelante.
Para confirmar, maestra, son los momentos de la evaluación, tipos de evaluación, ¿y cuál sería Ajá, el tercer? Ah, nada ok. más momentos y tipos de evaluación. Gracias. Lo que van a trabajar y lo van a presentar en 3 diapositivas y lo van a exponer. ¿Sí? Eso se queda de tarea para la próxima clase. Yo voy a tratar de subir estas presentaciones a la plataforma y les voy a poner su tarea para la siguiente sesión, para que no se les vaya juntando. ¿Sí? Sí, adelante, Brandon. Otra pregunta. Bueno, al principio de la clase nos comentó que los jueves nosotros subíamos nuestras tareas a la plataforma, entonces el día jueves subiríamos esta tarea y lo presentaríamos en la próxima clase, ¿es correcto? Así es correcto. El día jueves van a subir a plataforma esta presentación y el día domingo lo vamos a platicar, lo van a exponer. Muchas gracias, maestra. No, al contrario, gracias a ustedes, me dio gusto Maestra, estar yo tengo trabajando. otra duda. Sí, adelante, Fernanda. Igual va a subir la tarea a la plataforma. Es que la verdad no la anoté y pues luego se me vaya a pasar. Claro que sí, la vamos a subir el día de mañana. Una vez que ya esté activada la plataforma, vamos a ir subiendo sus tareas. Maestra, disculpe, hasta el jueves, ¿hasta qué horario tope tenemos para subir la tarea? Hasta las 12 de la noche, Ah, ok, excelente. para que ustedes tengan tiempo, porque sé que todos trabajan, entonces, Sí, saliendo del la trabajo, verdad, sí. ustedes pueden subir sus tareas. Ah, ok. Gracias, maestra. Gracias a ustedes. ¿Alguna otra duda que tengan? No, ninguna. Bueno, me dio gusto estar con ustedes. Cuídense mucho. Ya no les quito mucho su tiempo para que vayan a comprar los reyes, si es que van a comprar reyes para sus niños, ¿verdad? Y bueno, cuídense mucho. Les mando un abrazo. Adiós. Gracias, maestra. Igualmente, adiós. Gracias, maestra. Igualmente.